más bien nos da el mal del jabalí. Es igual que el del puerco, nomás que más salvaje. Y otro dijo, a mí no me da el mal del puerco, a mí me hunde, me derrota, me derriba por completo. Así que espero que no nos pase eso, ¿verdad? Si ven que me estoy durmiendo, hermano, me despiertan, por favor. El hermano David Cárdenas, hermanos, cuando nos daba clases, de repente se dormía dándonos clases, ¿no? Cuando estar con los ojos cerrados, pero seguía hablando, ¿verdad? Y podrán a lo mejor pensar que estoy mintiendo, pero un día creo que hasta lo oí roncar, hermano. Pero no dejaba de atormentarnos, dicen, ¿verdad? Nos dicen cuando vamos a la escuela, ¿no? 2 años de tormento. No, es una bendición el poder prepararse para estudiar la palabra, hermanos, y prepararse para el ministerio. Es una gran bendición, pero también tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? El apegarnos a lo que hemos aprendido y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Eso es lo que más importa, ¿verdad? El que seamos obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos, sino que hagamos buen uso de aquello que hemos aprendido. Bueno, en esta ocasión, hermanos, es el último tema, la preocupación diaria por todas las iglesias, hermanos. Y bueno, decíamos hace rato que hay siempre una necesidad en la iglesia, hermanos, de poder responder positivamente ante los retos que la iglesia nos presenta cada día en el ministerio. Hablábamos también del privilegio que tenemos como varones, hermanos, de poder llevar a cabo la obra del Señor, pero igual de la gran responsabilidad que hay inherente a ello, ¿no? Muchas necesidades de la iglesia, hermanos, no se atienden, o a veces se atienden mal, hermanos, porque no estamos preparados para esos retos, ¿verdad? O para saber cómo responder ante los problemas que van surgiendo en la iglesia. Y no me refiero a los problemas que pueda haber entre nosotros de desacuerdos o opiniones solamente, sino a simplemente las cosas del día a día de la iglesia, hermanos, que a veces no sabemos qué hacer. Mire, por ejemplo, ¿qué le puede decir a un hermano, una pareja joven que apenas tiene su primer hijo y se dan cuenta que es autista, hermano? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a aconsejar? Son cosas que de repente no estamos preparados para eso, ¿verdad? Entonces, ¿o qué le vamos a decir a nuestros jovencitos que de repente están vueltos locos y atraídos por los asuntos de la ideología de género, por ejemplo, en nuestros días? ¿Cómo vamos a responder a eso? ¿De qué manera nos estamos preparando, hermanos, para poder enfrentar todo eso que a veces puede hacer crisis, puede llegar a ser crisis en nuestras congregaciones? Oramos mucho a Dios para que no pase eso, ¿no? Y debemos de hacer mucho trabajo de prevención, hermano. No hacer la labor de un bombero, ¿verdad? Sino hacer una labor preventiva, hermano. No ir a apagar incendios, sino prevenir los incendios. Y mucho de eso lo vamos a hacer si nos preparamos correctamente, si prevenimos a la iglesia, como decía también el hermano David Cárdenas cuando nos enseñaba sobre esto, él decía, tenemos que vacunar a la iglesia. Y yo creo que si una generación ha entendido la importancia de vacunarse es esta, ¿verdad? Y especialmente en estos 2 últimos años que hemos vivido. Entonces, cuando pensamos, hermano, en todo lo que podemos perder si nosotros no atendemos correctamente las necesidades de la iglesia, hermanos, es algo terrible, porque, bueno, si tenemos un negocio y perdemos dinero, es dinero el que se pierde, pero en la iglesia no. Si tenemos pérdida en la iglesia, son almas las que se pierden. Sabemos el valor eterno que esto tiene y la consecuencia eterna, hermanos, que hay ahí. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, entonces responder positivamente ante los retos y necesidades que la iglesia presenta, hermanos? Bueno, uno de los ejemplos, hermanos, que tenemos en la Biblia acerca de cómo se respondió a las necesidades de una iglesia que estaba naciente, ¿verdad? Que estaba en sus inicios, que tal vez sí tenía liderazgo apostólico, pero los problemas, aún con el liderazgo apostólico, si queremos llamarle así, estaban ahí, ¿sí? Entonces, la manera como ellos respondieron, hermanos, a esto, creo que nos da la pauta a nosotros para entender que la preocupación diaria por todas las iglesias, hermanos,
debe de llevarnos a prepararnos para toda buena obra. Debe llevarnos a estar listos para enfrentar las necesidades que tenemos y los retos que se presentan, hermanos. Por ejemplo, en el caso de Hechos capítulo 6, usted conoce esta historia, pero lo voy a invitar a que abra su Biblia ahí en Hechos capítulo 6, verso 1 hasta el verso 7. Usted sabe que los apóstoles, hermanos, empezaron a enfrentar este problema con la iglesia que estaba en Jerusalén, porque acuérdense que dice ahí el verso 1 que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos acerca de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. ¿Cuál era el problema? Bueno, la iglesia había crecido de tal manera que la iglesia se había puesto sobre sus hombros la responsabilidad de atender a las viudas, darles de comer, ayudarles, hermanos, en sus necesidades para hacer de su manutención. Y hermanos, acuérdense que aquí hay hebreos que nacieron en Jerusalén y hay hebreos que nacieron fuera de Jerusalén. Y hay esa murmuración, ¿verdad? Había un problema real, sí, ahí lo había. Había una murmuración, sí, ahí la había. Pero la respuesta, hermanos, que los apóstoles dieron fue el de que la iglesia pudiera buscar a hombres o a hermanos que se encargaran de llevar a cabo el trabajo de atender a las viudas, mientras ellos, hermanos, no perdían su enfoque y ellos, hermanos, siguieran predicando la palabra de Dios y a la oración y a la predicación de la palabra, ¿verdad? Como dice ahí, hermanos. Pero el verso 3 nos dice de algunas cosas que tenían que, o algunos requisitos que tenían que llenar aquellos que iban a estar preparados para esta buena obra, simple y sencillamente de ayudar a las viudas en su manutención. Y mire, ahí es donde quiero que nos centremos la mayor parte de estos minutos, hermanos. Por ejemplo, hay un requisito que es aquí importante. Mire, por ejemplo, en el verso 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, hermano, desde muy joven, desde cuando yo empezaba a leer con más detenimiento la Escritura, es por qué se necesitaba que estos, en primer lugar, fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué se necesitaba que fueran llenos del Espíritu Santo si lo que iban a hacer era solamente servir las mesas? ¿Sí? Simplemente era, tal vez, no sé cómo hayan estado organizados los hermanos, pero de alguna manera ellos estaban haciendo llegar una manutención, tal vez diaria, semanal, no sé, a las viudas, pero era simplemente un trabajo físico lo que estaban haciendo, de alguna manera, ¿verdad? Era llevar comida a las viudas que estaban en necesidad. ¿Por qué entonces, hermanos, los apóstoles pidieron que estos fueran llenos del Espíritu Santo? Siempre me llamó la atención eso. Con el paso de los años he entendido por qué. ¿Sí? Nadie en realidad, hermanos, puede ser encomendado para una responsabilidad dentro de la iglesia si no es alguien, hermanos, que conoce la Escritura. Porque si no conocemos la Escritura, corremos el riesgo de que las cosas no se hagan como deben de hacerse. Y corremos el riesgo, hermanos, de que las decisiones que se tomen mal. Por esa razón, hermanos, es que se necesita que estemos preparados para toda buena obra. Y lo primero que quiero que veamos es esto. La primera cosa que tenemos que buscar, hermanos, para prepararnos para toda buena obra, es que cada día seamos más llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Y mire, yo le quiero decir varias cosas sobre esto. Primero, le quiero decir algunas cosas que no significa ser lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, hermanos, no significa que el Espíritu Santo va a actuar milagrosamente en su corazón. No va a hacer eso el Espíritu Santo. De esa manera el Espíritu Santo no trabaja, hermanos. No así. ¿Ok? Así que no esperemos nosotros, como algunas personas piensan a veces, no es que el Espíritu Santo me mueve, ¿verdad? Me mueve a hacer esto. Como si la voluntad nuestra quedara hecha a un lado y nosotros entonces nos rindiéramos completamente nuestras manos, nuestros pies, todo al Espíritu Santo y Él nos moviera a su libre decisión, hermanos. Ojalá ya se fuera, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Entonces, no significa eso, no significa que el Espíritu Santo esté actuando milagrosamente en el cristiano. ¿Ok? El Espíritu Santo hace muchas cosas en nuestra vida, hermanos, pero no así milagrosamente.
Entonces no tenía nada que ver con eso. No tenía nada que ver con lo que hoy se ve, por ejemplo, en los grupos denominacionales, donde se habla de el Espíritu Santo tomando posesión de las personas y haciéndolos decir y hacer cosas en contra de su voluntad. Nunca, hermanos, significó eso, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo nunca significó que la voluntad, es la segunda cosa, que la voluntad de la persona quedara inhibida por completo y entonces el Espíritu Santo lo hacía hacer cosas milagrosas o cosas, hermanos, en contra de su voluntad de cualquier índole. Nunca significó eso. Ni aún, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando encontramos a los profetas siendo inspirados por Dios, hermanos, ellos nunca perdieron su voluntad. Pablo creo que es lo que dice también en primera a los Corintios capítulo 14, cuando habla acerca de que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los profetas jamás perdieron su libre albedrío, jamás perdieron su voluntad, jamás perdieron, por ejemplo, los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento jamás perdieron su estilo de escribir, sus costumbres, sus cosas, que su ambiente o contexto cultural en el que vivían, jamás perdieron eso. ¿Ok? Bueno, de eso voy a hablar cuando hablemos de la inspiración, Freddy, allá en las conferencias. Por cierto, aprovecho ya un paréntesis para hacer publicidad, hermanos, invitables, hermanos, si tienen ustedes la oportunidad de ir a Querétaro, a las conferencias que van a tener los hermanos. Le decía yo al hermano Manuel que no es un tema del que se hable todos los días en la iglesia, hermanos. Estos temas que se van a tratar ahí, y son temas que generalmente no se predica sobre ellos. Así que aprovechen, hermanos, porque va a ser un buen momento para aprender sobre las Escrituras. Entonces, si no significa eso, hermanos, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, simple y sencillamente lo podemos definir con una frase. Significa estar llenos de las enseñanzas dadas por el Espíritu Santo, así de sencillo, ¿sí? Eso es lo que significa. Bueno, esto entra en perfecta armonía, por ejemplo, cuando leemos pasajes como Efesios capítulo 6, verso 17, cuando dice que la palabra de Dios, ¿qué es? La espada del Espíritu, ¿verdad? Entonces, la palabra espada ahí da a entender la herramienta que usa el Espíritu. ¿Cuál es la herramienta que usa el Espíritu? La palabra de Dios. Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hermanos, quiere decir que uno está lleno de la palabra de Dios. ¿Ok? Jesús dijo también que cuando el Espíritu Santo viniera, Él iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Lo iba a convertir milagrosamente? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque si fuera así, hermanos, si fuera milagrosamente, hermanos, todo Nuevo Laredo fuera cristiano, todo Monterrey fuera, el mundo entero fuera cristiano, porque ¿cuál es el deseo de Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2. ¿Cuál es el deseo de Dios? Bueno, Él ha sido paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿sí? Pero ya de por sí la palabra arrepentimiento involucra el albedrío nuestro, la decisión nuestra, porque el arrepentimiento, hermanos, es algo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos, tenemos que desear por nosotros mismos, no es Dios actuando directamente y milagrosamente en el corazón nuestro. ¿Sí? Ahora, un pasaje similar a de Hechos capítulo 6 verso 3 es el que encontramos en Efesios capítulo 5 verso 19, cuando dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Y el pasaje paralelo a Efesios, hermanos, es Colosenses 3:16, cuando Pablo dice: la palabra de Cristo, ¿qué debe hacer? More abundantemente en vosotros. Colosenses capítulo 3 verso 16. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. ¿Te fijas? Entonces, ser llenos del Espíritu, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, hermanos, todo eso nos enseña que eso es lo que quiso decir el Espíritu Santo a través de los apóstoles, cuando ahí en Jerusalén dijeron que aquellos que iban a servir las mesas tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Tenían que ser personas, hermanos, que tuvieran un conocimiento de la palabra de Dios, que supieran, hermanos, lo que Dios quería que ellos hicieran, pero también cómo ellos deberían de hacerlo. Eso es bien importante, hermano. Ahora, si eso lo trasladamos a nuestros días, hermano, eso lo necesitamos urgentemente en la iglesia. La iglesia necesita cada día varones más preparados, hermanos, más, hermanos, listos para toda
buena obra para hacer todo aquello que es bueno, hermanos, aquí en la tierra para el cuerpo de Cristo. Y mire, para poder encomendar trabajos, aquellos que estamos directamente relacionados como predicadores o como ancianos de la iglesia, sabemos que no se le puede encomendar cualquier obra buena, sea de naturaleza material o 100% espiritual, a cualquier persona o a cualquier hermano. Tenemos que encontrar, como decía el hermano Freddy hace rato, hermanos confiables, que sean fieles y que sean idóneos. Ahí específicamente se hablaba de aquellos que iban a poder también predicar la palabra, pero eso es aplicable a cualquier cosa. Este es un ejemplo de ellos. No se puede encomendar un trabajo en la iglesia a quien no es confiable. No se puede encomendar un trabajo en la iglesia a aquel, hermanos, que no está lleno de la palabra de Dios, que no es un cristiano fiel. La palabra de Cristo, hermanos, debe morar en abundancia en nosotros y debemos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, porque es la palabra de Dios, no solamente la simiente espiritual de la cual nacemos, como dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1 verso 21, sino también, hermanos, es la palabra de Dios la que nos va a hacer crecer. El mismo apóstol Pedro, en la misma primera carta, pero en el capítulo 2, verso 1, que dice que desechando pues todos los malos deseos, la malicia, etcétera, todas las detracciones, dice el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice, hermanos? Crezcáis. ¿Crezcáis para qué? Para salvación. Porque el escritor a los hebreos les llamó a algunos hermanos de origen hebreo, les llamó niños, porque se habían hecho tardos para oír, ¿verdad? Debiendo de ser ya maestros. La pregunta es, ¿maestros en qué? En el conocimiento de la palabra. Es el tema que viene tratando ahí Hebreos, específicamente el asunto de Cristo y Melquisedec, ¿sí? Y dice el escritor a los hebreos, respecto a eso, todavía hay muchas cosas que les tengo que decir, pero no se las puedo decir porque ustedes se han hecho tardos para oír, no las pueden entender. Difíciles, dice, de entender porque se han hecho tardos para oír. Entonces, el gran problema, hermanos, en nuestras congregaciones hoy día, con nosotros como varones, hermanos, es que no tomamos el tiempo suficiente para prepararnos en cuanto a las Escrituras, para llenarnos del Espíritu Santo, para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Pregúntese, ¿cuántas veces a la semana lee la Biblia? ¿Ok? ¿Cuántas veces? Y si usted me dice, sí, hermano, lo leo varias veces a la semana, bueno, ¿cuántos días de la semana? ¿Ok? Y si es todos los días, ¿cuántas horas le dedicas a leer la Biblia, no? Yo les digo a los hermanos ahí en la escuela que ellos tienen que acostumbrarse a tener Biblias donde quiera. Pues tienes que tener una Biblia en el carro, porque a veces la ocupas. Tienes que tener una Biblia ahí en el buró de tu cama, para que no tengas pretexto y puedas leerla. Si tú quieres, es el tiempo que mayormente tenemos a veces disponible en la noche cuando vamos a descansar. Bueno, podremos tener una Biblia ahí y leerla, hermano. El hermano Luis Alonso Rodríguez, algunos de ustedes lo conocen. Luis siempre nos pregunta, ¿cuántas veces has leído la Biblia, hermano? Completa. No hablo de meditarla, simplemente de leerla, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántas veces la hemos leído? Y son escasas las manos que se levantan, porque algunos no nos hemos dado la tarea nunca de leer completo el libro de Dios, ¿sí? Pero eso es un buen reto que podríamos tener por delante, hermanos. Ahora, fíjense, hermanos, ¿por qué servir las mesas se necesitaba que conocieran la palabra de Dios? Bueno, ahorita decíamos, en primer lugar, porque ellos iban a conocer cómo tomar decisiones respecto a ese trabajo que no fueran en contra de lo que Dios había mandado. Tenían que tomar decisiones así. Así también nosotros, hermanos, tal vez nos encomienden hacer cosas en la congregación a la que pertenecemos, cosas que a lo mejor tienen que ver con algo físico, con algo material, pero aún así las decisiones que tomemos tienen que ser tomadas bajo los principios escriturales, bajo los principios de la palabra de Dios. Entonces, cuando se le delega algo a alguien que no está lleno del Espíritu Santo, que no está bien preparado en la palabra de Dios, probablemente puede tomar decisiones inadecuadas, decisiones que vayan en contra de las Escrituras. Recién platicaba con un hermano, bueno, él no está tan joven, anda en sus 30 y va a cumplir ya casi 40 años. Tiene mucho ánimo ese hermano, es de una congregación de ahí de Monterrey. Y él está tratando de hacer algunas cosas un poquito diferentes, ¿ok?
Y bueno, yo ya lo había visto que hacía algunas cosas porque las publica allí en el Facebook constantemente, y estaba esperando la oportunidad para platicar con él porque lo conozco. Y fue a buscarme, de hecho, ahí a la oficina, y hermanos, empezamos a platicar, y le digo, mira, valoro mucho lo que tú haces porque estás logrando que algunos hermanos despierten y se pongan activos en la iglesia. Le digo, solamente siempre cuida que lo que haces no vaya en contra de lo que Cristo ha enseñado. Siempre cuida eso. Siempre cuida los principios de la doctrina, siempre cuida los principios de la adoración, siempre cuida, hermanos, las cosas que Dios manda en su palabra, y mientras sea aprobado por las Escrituras, hazlo, trabaja, pero tienes que cuidar eso. Pero no se puede. Y él me decía esto, me decía, hermano, es que hay muchas cosas que ignoro. Le digo, bueno, a veces las personas hay cosas que ignoramos, pero siempre pone Dios al lado nuestro personas que tienen un poquito más de experiencia y tal vez un poquito más de conocimiento, en los cuales nos podemos apoyar para poder hacer las cosas mejor para Dios. No se nos olvide nunca que a quien buscamos agradar no es a nosotros mismos, sino a Dios. Dios nos dice, hermanos, a nosotros que hemos sido creados para buenas obras, Efesios capítulo 2 y verso 10. ¿Sí? Así que si hemos sido creados para buenas obras, tenemos que preocuparnos por llevarlas a cabo. Así que somos creados para buenas obras, eso lo entendemos, pero también las Escrituras, hermanos, nos dicen cómo debemos llevar a cabo esas buenas obras. Establece los principios, establece las bases para llevar a cabo aquello. Así que no importa, hermanos, cuál sea la responsabilidad que tenemos en nuestras congregaciones, debemos de crecer, hermanos, en el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Piense, hermanos, en el desastre en el que puede caer una congregación si confía la obra que esa congregación está haciendo en personas que no conocen la palabra de Dios. Es una tragedia. Es una tragedia. Mire, hace algunos años estábamos, yo prediqué muchos años en San Bernabé, hermanos, ahí en Monterrey, al lado del hermano Pío, a quien le aprendí muchas cosas. Pero en una ocasión estábamos en una junta de varios hermanos y estábamos tratando algunas cosas relativas a los jóvenes. Y estaban algunos jóvenes ahí. Y todos los jóvenes expresaban su opinión acerca de lo que ellos querían para su clase. Pero una de las cosas que más énfasis hacían ellos era en la diversión, ¿verdad? Era en salir a pasear, en tener convivio, etc. Yo no tengo duda que la juventud también necesita eso, ¿verdad? Y no solamente la juventud, todos necesitamos de la convivencia cristiana. Es parte de lo que Dios pide que tengamos, nuestra comunión unos con otros. La comunión va a producir unidad, va a producir fortaleza, va a producir gozo, ánimo en nuestras vidas. Y en los jóvenes mayormente se necesita eso. Pero no es lo único, ni es lo fundamental. Lo fundamental es la palabra de Dios. Y recuerdo mucho unas palabras que el hermano Pío le dijo a estos hermanos jóvenes. Le dijo, ok, estoy de acuerdo en todo lo que quieren hacer, pero díganme dentro de ese plan dónde aparecen las Escrituras, dónde aparece la enseñanza de la palabra. Por ningún lado. Porque estaban pensando solamente en lo material, pero no en lo espiritual. ¿Por qué? Falta experiencia, falta conocimiento. Entonces imagínense cuando la obra de la iglesia cae en manos de personas que no conocen la palabra de Dios. Por eso se necesita, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, también cuando escuchamos los requisitos que Pablo da a través de Timoteo, hermanos, para los ancianos, se hace énfasis en que no deben de ser neófitos, ¿verdad? 1 Timoteo 3:6. No neófitos, ¿verdad? No inexpertos, no aquellos que apenas comienzan, no aquellos que tienen una falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, no sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. Cuando no hay una preparación espiritual fuerte, hermanos, de la palabra de Dios, podemos caer en el error de envanecernos. Una vez le preguntaba a un joven que estaba entusiasmado con el asunto de las redes sociales. Todavía no llegábamos a la pandemia, hermano. Así que los viejitos hasta satanizábamos eso, ¿verdad? Entonces, y me acuerdo que le pregunté a ese joven, ¿por qué quieres hacer eso? No, es que yo quiero que me conozcan a través de las redes sociales. Digo, lo que me estás diciendo es que quieres las redes sociales para hacerte famoso. ¿Quieres predicar en las redes sociales para hacerte famoso? Y pues nada más se movía de un lado a otro, ¿verdad? Porque no hallaba qué responderme. Y le digo, te estás equivocando, ¿verdad? Nadie predicamos para hacernos famosos. Tal vez haya quien tenga esa meta, ¿verdad?
Pero el cristiano fiel no lo hace, porque el cristiano que ha aprendido la palabra sabe que lo importante es Cristo, y a quien se le da la honra y la gloria es al Señor, y a quien buscamos agradar es al Señor. Pablo dice que si él siguiera agradando a los hombres, no sería en realidad siervo de Cristo. Entonces, hermanos, seamos personas que estemos llenas del Espíritu Santo. Es la preparación, hermanos, en la palabra de Dios lo que nos va a capacitar para tener buenas obras. Mi hermano Freddy citaba hace rato Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12. El pasaje ese es claro. Dios puso, hermanos, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para equipar a la iglesia, para preparar a la iglesia, para que la iglesia tenga las herramientas que tiene que tener para hacer lo correcto delante de Dios. Y la principal herramienta, hermanos, es la palabra inspirada de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos, para prepararnos para toda buena obra? Seamos llenos del Espíritu Santo. Esos requisitos no han cambiado y por eso están ahí, hermanos, para que veamos lo que se necesita. Ser llenos del Espíritu Santo. Valdría la pena, hermanos, hacer un examen, ¿verdad? De todo. Por ejemplo, ahorita nos hubiéramos traído unas hojitas y ponerles un examen a todos, ¿verdad? También. ¿Cómo saldríamos? Pues yo a la muestra saldría reprobado, ¿verdad? Saldríamos reprobados. Porque a veces, hermanos, no nos damos a la tarea de conocer más la palabra, hermano. Y mira, yo te hablaba hace ratito de cómo en la disciplina se requiere preparación, y te hablaba de desarrollar buenos hábitos. El mejor hábito que puedo desarrollar, hermanos, es el de meditar en la palabra de Dios diariamente. David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese pasaje sirve para que le respondas a aquel que te dice que no es bueno, que no es bíblico memorizar, hermano. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Eso te lo iba a decir, no quise interrumpirte, hermano. Fíjate, hermano, entonces necesitamos eso. Mira cuántos jóvenes hay aquí, hermanos. ¿Cuántos jóvenes tenemos aquí? Algunos ya estamos más pasadones, ¿verdad? Pero hay muchos jóvenes aquí. Qué bueno que ahorita tengas ese interés por la palabra, y espero en Dios y oro a Dios para que continúes con ese mismo interés, que te llenes de la palabra. ¿Te imaginas todo lo que tú puedes hacer para Cristo, hermano? Con esa juventud, con esas fuerzas, con esa energía, con esas ganas que tienes. ¿Imaginas todo lo que puede aprender y absorber ahorita tu cerebro? Yo sé que ahorita te estás dando mal del puerco porque acabas de comer, pero ¿te imaginas todo lo que puede absorber tu cerebro ahorita que estás jovencito? ¿Sí? Uno fue ya a la escuela de grande, hermano, y le batalló más. ¿Sí? Mi hermano Paco Rodríguez, en la escuela de predicación aceptamos, hermanos, hasta 50 años. Pero a veces quebramos las reglas, ¿verdad? Porque vemos que la persona puede. Ahorita tenemos un hermano ahí que tiene 62 años, hermano. Y usted lo ve y dice: ese hermano tiene algunos 40, tiene algunos 50 cuando mucho. Tiene 62 años y es el mejor de todos, ¿verdad? Pero a lo que voy, hermanos, es que aunque el hermano se esfuerza mucho, y Paco Rodríguez les dice cuando pasan, vienen hermanos así, les dice: usted, hermano, tiene que hacer un doble de esfuerzo, porque usted está ya más grande de edad, pero va a poder hacerlo si usted quiere, y el Señor le va a ayudar, pero hágalo. Entonces, no importa la edad que tengamos, hermanos, siempre hay tiempo para aprender la palabra de Dios. Ella es la que nos va a equipar, hermanos, para toda buena obra. Mire, una cosa más que también le quiero decir, volviendo ahí a Hechos capítulo 6. Además de que fueran llenos del Espíritu Santo, también deberían de ser llenos de sabiduría, ¿verdad? Llenos de sabiduría. ¿Qué significa, hermanos, estar lleno de sabiduría, hermano? Bueno, acuérdense que la palabra sabiduría tiene que ver con poner en acción el conocimiento que se adquiere, ¿verdad? Decíamos que cuando estudiamos proverbios y que hablamos de la sabiduría, decimos que la sabiduría es el conocimiento puesto en práctica, ¿verdad? Es llevar a la acción las palabras. No serviría de mucho, hermano, si nosotros nos llenamos de conocimiento de la palabra, pero no lo bajamos a nuestros pies para andar en esos mandamientos o andar en esos estatutos o en esos decretos, ¿sí? No serviría de mucho si el conocimiento lo tenemos solamente aquí en la mente, pero no en el corazón. Si no lo trasladamos a las manos para llevarlo a cabo. Necesitamos hacer eso. Por eso es que no solamente necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, sino también llenos de sabiduría. ¿Ok? ¿Usted cree que los teólogos modernos no están llenos de la palabra? Están llenos, hermano. Conocen la Biblia de derecha a izquierda y de principio a fin.
El problema es que no la ponen por obra. El problema es que no la valoran como lo que es la palabra de Dios. No tienen la actitud correcta hacia la palabra. Mire aquí, estar llenos de sabiduría. Si sabiduría tenía que ver o tiene que ver con poner en acción lo que se va conociendo, entonces el ser llenos de sabiduría aquí, hermanos, implica que eran hombres que no solo conocían la palabra, sino que también estaban siendo obedientes a la palabra. Eran hombres fieles. Eran hombres, hermanos, que tenían un corazón maduro espiritualmente hablando. Se puede decir inclusive que ser llenos de sabiduría puede equivaler, o quiere dar la idea, hermanos, de que deberían de ser hermanos llenos, o más bien maduros espiritualmente hablando. Hermanos que habían dado un brinco, hermanos, del conocimiento a la madurez. ¿Sí? Entonces, no se puede poner a cualquiera, decíamos ahorita. No se puede poner bajo responsabilidades hermanos que no tienen no solo conocimiento, sino también si no tienen madurez espiritual, hermano. En Corinto, hermanos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6 y verso 4, Pablo, hermanos, le recrimina a los hermanos de Corinto, diciéndole que ellos ponían para juzgar a los que eran de menor estima. ¿Ok? En el contexto parece decir como que si ellos, hermanos, estaban llevando sus asuntos que tenían, sus problemas que tenían, a los jueces que no eran cristianos, a los jueces del mundo. Y Pablo pone a esos como personas de menor estima. Parecería ser entonces aquí que la idea es que ellos no estaban haciendo uso de los hermanos más sabios. En el verso 5 lo dice. ¿Que acaso no habrá algún hermano sabio entre ustedes? ¿Verdad? Entonces, con ese pasaje podemos ver, hermanos, cómo lo que Pablo quería es que esa responsabilidad de poder ayudar a los hermanos a solucionar sus problemas no recayera en personas que no tenían madurez, sino que recayera en los que eran sabios, en los que eran maduros. Inclusive el mismo Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 1 y verso 2, dice el apóstol Pablo que si cuando alguno es sorprendido por el pecado, cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que ayudarle a restaurarlo. Dice que todos, no, dice vosotros que sois espirituales. En el cuerpo de Cristo habemos hermanos que podemos ser carnales, o habemos hermanos que podemos ser espirituales. Depende de cómo hayamos desarrollado nuestro cristianismo. Pero Pablo allí recomienda, y es a los Gálatas a los que les está diciendo esto, hermano, y creo que por eso les recalca ahí que los que son espirituales lleven a cabo el trabajo de restaurar bajo ciertos principios aquel que ha sido sorprendido por el pecado. ¿Quiénes eran? Los espirituales, los maduros, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermano, necesitamos también ser llenos de sabiduría. Cuando en la iglesia, hermanos, las responsabilidades que se tienen están en manos de hermanos que están llenos del Espíritu Santo, llenos de conocimiento de la palabra de Dios y llenos de sabiduría, es decir, maduros espiritualmente, entonces, hermanos, eso va a hacer que la iglesia esté tomando buenas decisiones, que esté enfrentando sus retos de mejor manera, y las necesidades que hay en la iglesia, hermano, se van a poder satisfacer de una buena manera también. Miren, hay muchos beneficios, hermanos, cuando uno actúa con sabiduría. Si vamos tantito al libro de Proverbios, hermanos, vamos ahí al libro de Proverbios capítulo 2, muy rapidito, hermanos. Prometo no acabar antes de las 5. Digo, no, ahorita ya a qué horas debo terminar, a las 3, ¿verdad? Sí, ya voy a acabar. Fíjense, hermanos, aquí Proverbios capítulo 2. Aquellos que han estudiado un poquito el libro de Proverbios saben que los primeros capítulos es como si la sabiduría estuviera hablando, y a veces no es la sabiduría, es el escritor, pero el tema principal es la sabiduría. ¿Ok? Y cómo nos hace falta, o cómo le hace falta al hombre tener la sabiduría en su vida. Pero mire, en el verso 6 dice, porque Jehová da la sabiduría, empieza diciendo así, Jehová da la sabiduría. ¿Quiere usted ser verdaderamente sabio, hermanos? Bueno, necesita ir a Dios. Ya antes, en el 1.6, Salomón dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, nadie puede decir que es sabio si no es temeroso de Dios. ¿Sí? Podemos ser sabios en tecnología, podemos ser sabios en química, en física, en lo que usted, cualquier área de la vida, pero no seremos sabios en las cuestiones espirituales si no es a través de Dios, si Dios no mora en nosotros.
si no tenemos un compromiso hecho con Dios, un compromiso fiel con Él. Por eso dice que de Jehová, hermanos, es la sabiduría, porque Jehová da la sabiduría, dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cómo de su boca? Sí, su palabra revelada. La palabra revelada proviene de la boca de Dios, hermano. Es el mismo aliento de Dios, según de Timoteo 3:16. Entonces, para tener sabiduría requerimos acudir a la palabra de Dios. Él provee sana sabiduría a los rectos, pero luego mira lo que dice: y es escudo a los que caminan rectamente. ¿Quieres verdaderamente tener un escudo protector para tu vida? Tienes que ser sabio espiritualmente. Dios es el que te va a proveer un escudo. La sabiduría te va a dar ese escudo que va a proteger tu vida. Ahora mira, luego dice también, verso 8, es el que guarda las veredas del juicio, los caminos de cómo tomar decisiones. Las decisiones que hacemos en la vida, Él las guarda. Él las guarda. Ahora mira, preserva el camino de sus santos. ¿Quieres que te vaya bien? Bueno, Él va a preservar tu camino, ¿ok? Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Justicia, juicio, equidad, buen camino. 10. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Cuándo vas a tener todo esto? Cuando la sabiduría, fíjate, cuando la sabiduría entre a tu corazón, cuando le des la oportunidad a Dios de trabajar en tu vida a través de su palabra y llegues a ser sabio porque eres un cristiano maduro, eres un cristiano sabio porque has puesto en acción lo que has aprendido de Dios. Entonces, ¿qué pasará? Ella entrará a tu corazón y la ciencia va a ser grata a tu alma. La ciencia, cuando el conocimiento sea algo grato para tu alma. Entonces, hermanos, hay que ser llenos de sabiduría, al igual que llenos del Espíritu Santo. Pero mire, déjeme le digo la tercera cosa, hermano, volviendo a Efesios. También, y este fue el primer requisito que ellos pusieron: hombres que tuvieran buen testimonio. Buen testimonio. Constantemente, hermanos, en el Nuevo Testamento se nos hace hincapié a que nosotros, hermanos, debemos de tener buen testimonio. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Constantemente se nos hace referencia a eso. El buen testimonio, entonces, también es necesario en nuestra preparación. Estos 7, hermanos, fueron escogidos para esta responsabilidad porque tenían una buena reputación, tenían un buen testimonio. ¿Ok? Timoteo, también lo veíamos hace rato, fue escogido por Pablo para que fuera su colaborador porque tenía un buen testimonio. Ahora, el buen testimonio procede, hermanos, de alguien que ha sido lleno de la palabra y que ha sido sabio y que ha actuado sabiamente. Entonces obtiene el buen testimonio. Por eso el hermano Freddy dijo correctamente hace rato, cuando habló de que para cuando Pablo escogió a Timoteo para que fuera su colaborador, Timoteo ya tenía ese buen testimonio, porque ya había sido enseñado ¿desde cuándo? Desde la niñez en las Sagradas Escrituras. Y no solamente las aprendió, las había puesto por obra. Porque al poner por obra las Escrituras, es que entonces el buen testimonio nuestro va a crecer. De otra manera, no tendremos un buen testimonio, hermano. Timoteo fue escogido por eso, hermano. Ahora, fíjense en esto. En Lucas 6, 12 al 16, Jesús aparece escogiendo a sus apóstoles. Pero los apóstoles, hermanos, no fueron escogidos, hermanos, de buenas a primeras, sino que pasa un tiempo desde que Jesús empieza su ministerio y empiezan los discípulos a andar con ellos, cuando entonces, después de cerca de un año aproximadamente, tal vez un poco más, Jesús, hermanos, decide escoger de todos aquellos que andaban con él a 12. Y una de las cosas, hermanos, que se deja entrever ahí es que Jesús pasó la noche orando para hacer esa elección. Eso entre líneas nos dice que a Jesús le preocupaba a quién iba a escoger él para que fueran sus 12 apóstoles. No escogería ni pondría en los hombros esa responsabilidad a personas que no tuvieran un buen testimonio. Por eso también cuando
se trató de elegir al sucesor de Judas en Hechos capítulo 1, vemos que Pedro dijo que tenía que ser alguien que hubiera andado con ellos todo el tiempo que Jesús entraba y salía con ellos. Y dice, desde su bautismo hasta su ascensión. Solamente así ellos podían estar seguros que esa persona tenía el testimonio adecuado, porque lo conocían, había estado con ellos todo el tiempo. Entonces, dentro de todos aquellos se escogió a 2, porque esos 2, sin duda alguna, hermanos, entrando y saliendo todo el tiempo y andando con ellos, pero todo el tiempo, y con Cristo, ellos habían dado el testimonio suficiente para saber que iban a poder cumplir su responsabilidad. ¿Te fijas la importancia del buen testimonio? Ahí también. Entonces, el buen testimonio es fundamental, hermano, para toda tarea que se nos asigna. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el buen testimonio nos convierte en personas confiables para la obra. Pablo, hermanos, genera confianza. Pablo confiaba, hermanos, plenamente en Timoteo porque estaban dando un buen testimonio de él. Por eso confío en él. Me gusta mucho cuando ahí en Filipenses, en Hechos capítulo 16, en el verso 3 dice, quiso Pablo que fuera con ellos. Contrástalo con lo que había dicho unos días antes, cuando no quiso que fuera Marcos. ¿Te fijas de contraste? ¿Qué había visto Pablo en Marcos? Que se había regresado y no había ido con ellos a la obra. Pero ¿qué vio en Timoteo? El buen testimonio que tenía. Entonces el buen testimonio, hermanos, es fundamental. Por eso estos que iban a servir las mesas no solamente tenían que ser llenos de la palabra, no solamente hermanos maduros, sino que también deberían de tener buen testimonio entre la hermandad. Así que Pablo confiaba en Timoteo sabiendo de su vida ejemplar. Ananías, hermano, en Hechos capítulo 22, verso 12, cuando Pablo relata su conversión, dice que Ananías fue escogido por Jesús para ir y predicarle a Pablo porque era un varón que tenía buen testimonio entre los judíos. ¿Ok? Buen testimonio otra vez, hermano. ¿Te fijas la importancia de eso? Los que sean puestos como ancianos, 1 Timoteo 3:7, deben de tener buen testimonio de los de afuera. Todavía mayor, hermano, esto. ¿Ok? Entonces, todos, hermanos, debemos de tener buen testimonio. Y si todos tenemos buen testimonio, eso sin duda alguna va a ser el resultado de ser llenos de la palabra y llenos de sabiduría. Y entonces estaremos listos, hermanos, para tomar responsabilidades en el cuerpo de Cristo. Amén. Mire, en cierto sentido, hermanos, todos debemos de ser capaces de tomar responsabilidades en el cuerpo de Cristo. En primer lugar, hermanos, porque si hablamos del buen testimonio, todos los creyentes debemos de tener buen testimonio. Esto no es exclusivo solamente de algunos cristianos, de todos. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Que nadie enciende una vela y la pone debajo del almud, sino que la pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, ¿qué dice? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello. ¿Sí? Algunas veces las personas dicen, hermano, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí, a mí nada más me importa lo que Dios piense de mí. Creo que es algo que no está del todo correcto, porque nosotros somos responsables de nuestro ejemplo en 3 tribunales. Primero, el tribunal de Dios. Dios, tenemos que tener un buen testimonio ante Él. A Él es al primero que queremos agradar. Pero cuando leo Mateo 5, 14 al 16 me doy cuenta que hay otro tribunal que también va a evaluar mi vida. Y ese es el mundo incrédulo, el mundo que no conoce a Dios. Para esto yo tengo que ser luz para ellos, para que ellos puedan ver a través de mí las buenas obras que van a glorificar a Dios. Y también, hermano, tenemos otro tribunal, la iglesia, hermano. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, verso 2, sé ejemplo de los creyentes. Entonces, si usted es de los que piensa que a usted no le importa lo que los demás piensen de usted, pues sí le debe de importar, hermano. Porque en realidad la Biblia nos dice que debemos de tener buen testimonio ante Dios, ante el mundo y ante la misma iglesia del Señor. Entonces, si nosotros, hermanos, tenemos buen testimonio, ese buen testimonio, hermano, nos capacita para toda buena obra. Y mire, por último, también tenemos que tener disposición para servir. Mira, volviendo a Hechos capítulo 6,
en el verso 3 al final del capítulo, dice, a quien encarguemos de este trabajo. El verso 5 dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a 7. Pero en el verso 6 dice, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos. Y de ahí para adelante, a trabajar, hermanos, y a servir en la iglesia como Dios les había encomendado esta tarea. Bueno, a lo que voy es a esto. Ellos pudieron haber sido personas con mucho conocimiento de la palabra, con muestras de madurez espiritual, con buen testimonio, pero aún así, ellos necesitaban disposición, querer servir, tener el deseo ferviente de servirle a Dios a través del servicio que iban a prestar a los hermanos. Y mira, quiero terminar aquí diciéndote esto. A veces los predicadores, hermano, damos la impresión con nuestros sermones que predicar la palabra desde el púlpito, eso es lo único que cuenta delante de Dios. ¿Y tú crees que es más valiosa la predicación que yo hago desde aquí que el trabajo que a lo mejor tú vas a ir a hacer ahorita para visitar a un hermano que está en el hospital? ¿Crees que Dios va a valorar más lo que yo estoy haciendo aquí que lo que tú irías a hacer ahorita? No. ¿Sí? Hay cosas que yo puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Y tú estás en el cuerpo de Cristo tal vez para hacer lo que yo no puedo hacer. Y si tú no lo haces, entonces el cuerpo no funciona bien. Pero cuando tú lo haces, entonces tú glorificas a Dios y yo glorifico a Dios. Cuando cada cristiano hace lo que debe de hacer, hermanos, todos glorificamos a Dios con el trabajo que hacemos para Él. El pasaje clave, y con este quiero terminar, hermanos, es cuando Jesús habla en Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante, acerca del día del juicio. Y dice que vendrá, cuando el Hijo del Hombre venga y los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y les dirá a los de su derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, a heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque estuve desnudo y me cubriste. Porque estuve en la cárcel y me visitaste. Porque estuve enfermo y me visitaste. Porque estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los apóstoles se alarmaron y dijeron, Señor, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños que creen en mí, a mí lo hiciste. La única manera que hay, hermano, para que nosotros sirvamos a Cristo hoy día es que sirvamos a nuestros hermanos. 1 Timoteo capítulo 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, póngalo al servicio de los otros, de los demás, de la iglesia. ¿Sí? Así, hermanos, eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, prepararnos para servir en la iglesia, para hacer todo aquello que Dios requiere de nosotros, hermano? Bueno, aquí hay 4 cosas que tenemos que hacer. Empiece por llenarse de la palabra de Dios, adquiera madurez, tenga un buen testimonio y esté dispuesto, como lo estuvieron estos, a servir las mesas. Esté dispuesto a servir a Dios con los talentos o cualidades que Dios le haya provisto. Y seguramente así glorificará a Dios. Y cuando el Señor venga, será uno de esos a los que el Señor les llamará mis ovejas y te dirá, ven a mí, bendito de mi Padre, ven y hereda el reino que preparé para ti. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Pero eso no lo hacemos. Lo vamos a ver de los cabritos, hermanos, ¿verdad? Y no de los de Monterrey, ¿verdad? Y no de los que van a arder en el infierno. Usted decide a dónde quiere ir. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amado Dios y Padre, le damos gracias porque usted es bueno, nos ha concedido este buen tiempo, esta reunión que hemos tenido con el propósito de prepararnos, Padre, de recibir directrices a través de nuestros hermanos expositores para desarrollar ese sentido de responsabilidad que debemos tener diariamente por su pueblo, por su amada iglesia, Padre. Gracias por darnos este tiempo, gracias por traer a nuestro hermano Freddy, a nuestro hermano Jesús, a nuestro hermano Paco, con vida y salud, y a sus familias también. Gracias por los hermanos que ayudaron
tanto en la organización como en la aportación económica. Gracias, Padre, por esos hermanos que lo hicieron de manera personal, por las congregaciones que también se hicieron presentes. Gracias por nuestras hermanas que si ellas hubieran faltado muchas cosas, pero ellas han tenido una buena disposición y nos han ayudado. Gracias por poner ese sentido, Padre, de solidaridad y empatía los unos con los otros, lo cual hace posible que podamos tener esas actividades tan edificantes. Y Padre, que esta experiencia la podamos meditar, la podamos valorar y podamos, Padre, con la ayuda suya, seguir fomentando este tipo de actividades, Padre, que honran y glorifican su nombre y que nos ayudan a prepararnos para ser mejores obreros en su viña, Padre. Le pedimos que perdone nuestros pecados, que alguna cosa hemos hecho equivocada, que nos ayude primero a identificarla, a reconocerla y a arrepentirnos y a mejorar nuestras vidas, Padre. Pedimos, Padre, por las congregaciones de Nuevo Laredo, por la congregación en La Viveros, en La Altavista, La Voluntad, en Reservas y aquí con nosotros en la Colonia Alianza, Padre. Que nos ayude a crecer espiritualmente, que nos ayude a crecer en el conocimiento de su palabra, que nos ayude, Padre, a fortalecer ese vínculo de amor que debe haber entre nosotros. Padre, denos un buen carácter, al semejante al de su Hijo Jesucristo, y aquellos siervos que fueron imitadores de Él. Padre, en esta hora queremos agradecer este tiempo y que nos haya permitido llegar a feliz término de esta actividad. Todo esto, Padre, se lo pedimos y agradecemos y reconocemos su ayuda y su poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.